Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida aquí a Radio INA, donde nos encontramos José Ángel Domínguez y Rita Abreu. Es un placer saludarte, Rita. Encantado. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Manuel Gándara. Y nos es muy grato dirigirnos a usted para hablar en esta ocasión del tema las nuevas tecnologías para divulgar el patrimonio cultural. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Es un placer estar aquí. Le damos la más cordial bienvenida. Y si le parece, doctor, platíquenos cómo se involucra usted con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde qué competencias profesionales, para que más o menos sepamos también. Ok. Algo de usted. Algo de usted. Con mucho gusto. Yo soy arqueólogo de profesión original y empecé mi relación con el instituto en este mismo piso de Córdoba 45, en un cubículo que está saliendo hacia el pasillo, en la esquina, en el departamento entonces de monumentos prehispánicos. Estaba yo, el director era entonces Eduardo Matos. Estudiábamos en la Escuela de Antropología, era nuestro profesor ahí también. Entonces, desde el 72, antes de que ustedes nacieran, ya estaba yo dando lata. Ya estaba dando yo lata en el INA. Entonces, vi a la arqueología. Y gracias a la arqueología y a un maestro queridísimo que tuve, que era el doctor Litvak, Jaime Litvak, que trabaja entonces en el Museo de Antropología, luego se fue a rehacer el Instituto de Investigaciones Antropológicas en UNAM. Él era un pionero en uso de las tecnologías, entonces desde muy temprano me tocó trabajar con tarjetas perforadas y las viejas máquinas, sí, ayudándole él en su tesis doctoral. A partir de este contacto me fui familiarizando con las computadoras y luego, por una sugerencia suya, cuando regresé a hacer mi doctorado en antropología en la Universidad de Michigan, me traje, en vez de la lavadora y las cosas que se traen las gentes que han estado estudiantes, me traje una microcomputadora Apple. Un Apple II Plus, y él me enseñó a programar, Litvak, y de ahí para el real, porque se me ocurrió que además de que podían ser muy buenas para hacer mapas, mucho más rápido que nosotros, luego se me ocurrió utilizarlas para mi práctica como docente, porque ya para entonces era yo profesor tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que esa fue mi siguiente adscripción. Entonces ahí lo utilizamos para apoyar el aprendizaje de los alumnos, las nuevas tecnologías. ¿En qué momento, doctor Gándara, pensó usted que esta herramienta extraordinaria que estaba prácticamente naciendo en aquel entonces podría aportar, podría convertirse en un instrumento viable para la promoción? Fue un salto también un poco curioso porque... insisto, empezamos apoyando la investigación, ¿no? Luego apoyando la docencia, y luego resultó ser que se propuso crear un museo comunitario en Santa Ana del Valle, en Oaxaca, una iniciativa de zapotecas, algunos de ellos alumnos de nuestro programa de extensión que se llamaba programa licenciatura en Antropología Social, Sistema Abierto Oaxaca. Querían hacer eso un museo comunitario. Entonces el último bloque, el último obstáculo que había señalado él es que este museo no tenía un catálogo. Digo entre paréntesis que 80% de los museos de esa época no tenían un catálogo. Pero eso se les iba a aplicar, y entonces, a sugerencia de un colaborador mío, era ya para entonces director de la ENA yo, José Pepe Pérez, que estaba asesorando a este grupo indígena, sugirió que por qué no hacíamos un catálogo en la computadora. Entonces recuerdo perfecto el día que vinimos aquí, allá abajo estaba la dirección del instituto, y los indígenas le dijeron al director de ese momento: ¿quiere usted el catálogo en impreso o en floppy? Anda. Porque hicimos el primer catálogo. Yo no sabía que era el primer catálogo para un museo hecho en microcomputadora en Latinoamérica, cuando menos. ¡Qué maravilla! Solamente digo, en beneficio de las personas que nos escuchen, ¿nos podría hablar usted de precisar qué es un museo comunitario? ¿Cuál es la diferencia entre un museo como lo conocemos y un museo comunitario? Bueno, estos en particular se iniciaron con el Santa Ana del Valle. Es un proyecto para el cual habían pedido apoyo al instituto, y dos de los maestros que estaban en el sistema abierto Oaxaca, que son Tere y Cuauhtémoc Camarena, Tere Morales y Cuauhtémoc Camarena,
propusieron un modelo en donde la comunidad decía sobre qué era el museo, cómo era el museo. Ellos mediante tequio arreglaban la casa donde iba a estar el museo. Se creaba un comité, o sea, no había un director, sino que era un comité comunitario. Y a través de decisiones de asamblea se decidía exactamente lo que iba a pasar con ese museo. En el caso de Santana del Valle, como había habido un hallazgo arqueológico, y cuando el INA llegó, Nelly Robles, que era la arqueóloga en esa época, y le dijo, bueno, pues esto se va. Y ellos dijeron, no, porque es de nuestros abuelos. Y fue la idea de qué podemos hacer para mantenerlo, hagan un museo. Entonces Nelly Robles apoyó Cuauhtémoc, y crearon este modelo en donde el museo comunitario, dice Cuauhtémoc, para mí es la mejor definición, es aquel en donde la comunidad tiene la llave. Ahí está. Sí, esa es la... Porque luego hubo políticamente, perdón por la interrupción, pero hubo políticamente... tuvo tal impacto esto que en menos de 10 años hay 25 museos comunitarios en Oaxaca. Entonces, un museo comunitario es donde la comunidad decidió qué presentar, cómo presentarlo, lo administran completamente y tienen la llave. Eso hace que el patrimonio cultural pues tenga una relación muy diferente con el ser de a pie, ¿no? Con alguien que vive en la localidad. Y esto nos lleva al tema del patrimonio cultural, que es el tema de nuestra charla, con las tecnologías. Creo que el tema patrimonio cultural es algo también, que es una definición que se ha ido como ajustando, ¿no? Sí, de hecho es complicada. Tenemos este concepto que tenía una buena intención, pero una mala realización de la UNESCO, de decir no solo las piedras son patrimonio, ¿no? Sino también la comida y la lengua. Entonces inventaron ese concepto de patrimonio intangible. Desafortunado, porque si fuera intangible, pues no nos enteraríamos de él, ¿no? Ni cuenta nos daríamos. Y afortunadamente para nosotros, muchos de estas formas intangibles, gracias a los medios, como por ejemplo el radio, ¿no? Esto se puede preservar, la grabación digital, el video, ¿no? Se puede preservar. Pero hoy día hay una tendencia a ver el patrimonio como integrado, o sea, lo natural y lo cultural juntos. Y aunque hay muchas polémicas en cuanto a la definición, a mí me gusta una muy genérica, es nuestra herencia compartida. Es el patrimonio, ¿no? Conjunto de prácticas, objetos, conductas, tradiciones que hemos desarrollado los humanos para sobrevivir en este planeta. Sin embargo, esta definición que yo he escuchado muchas veces que hablan de patrimonio cultural material y luego ya no intangible, sino inmaterial. Que también es completamente absurdo. Será que soy materialista, pero hay prácticas, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero esas prácticas ocurren en espacios materiales con artefactos y con ciertas conductas que también son materiales. Entonces todo finalmente tiene un aterrizaje en lo material. Lo que usted nos dice es entonces una cuestión más biocultural de alguna manera. En cierto sentido, sí, o lo que llaman ahora patrimonio integrado. Aunque curiosamente no nos forman para ver el patrimonio natural, al menos a los arqueólogos no. Entonces, por necesidad se convierte en una tarea interdisciplinaria que lo hace más emocionante. Pues sí, porque esto ya de verlo con lo biocultural sí se antoja como precisamente una relación entre arqueólogos, biólogos, que a veces ya ocurre. Sí. Es más, tiene ya... De hecho, tenemos dos casos cuando menos, que serían Calakmul, en donde al mismo tiempo tenemos un sitio arqueológico y una zona de reserva, y el corredor Mitla en Oaxaca, en donde están las cuevas estas prehistóricas que excavó Flannery y demás. También es un área... Desde su punto de vista, los mexicanos tenemos claridad en torno a qué es nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo está esa circunstancia? No lo tenemos y precisamente por eso ando metido ahora en estas aventuras. Gracias a aquel proyecto piloto de hacer el catálogo para el Museo de Santana del Valle, pronto nos llamaron para catalogar el Museo Regional de Oaxaca. Y gracias a eso empezamos a trabajar con una máquina más poderosa, que era la Macintosh, ¿no? Lo cual, de repente me metió al mundo de los museos y heme aquí. A partir de una conciencia, trabajando con los museos, de que a pesar de nuestros esfuerzos, la gente sigue sin entender de qué se trata el patrimonio cultural, en particular el arqueológico, que es el que a mí me duele. Y eso me temo que no es culpa de la gente. Me temo que es culpa de la manera en que nosotros hemos divulgado ese patrimonio. Muy académicamente, muy en las alturas, ¿cómo sería? Sobre todo los arqueólogos somos gente muy seria y a ratos no solo serios sino solemnes. Cometemos el error de pensar que la gente va a entender este lenguaje que nosotros utilizamos, pero peor todavía que va a tener los antecedentes que se requieren para que algo que le estamos diciendo les dé sentido, ¿no? Pongo solo un ejemplo, el que estoy trabajando ahorita. La cédula introductoria, este panel contexto que tenemos a la entrada de los sitios arqueológicos de Xochicalco.
Un panel muy bien hecho por gente muy querida y muy competente, Norberto Aguirre, ya fallecido, y Silvia Garza, que está todavía con nosotros afortunadamente. El panel dice: a la caída de Teotihuacán cambiaron todos los patrones culturales previos, más o menos, ¿no? Haciendo una cosa que hacemos ahora, que son estudios de público, me tocó ver una pareja que yo creo que eran irlandeses por el acento y clase trabajadora, ya muy mayores, y entonces ella le preguntó a él, oye, viejo, ¿quién sería este señor Teotihuacán que cuando se cayó todo cambió? Y entonces el viejito, pues está en inglés la cédula, sí, ¿no? O sea, como que siguió tratando de leer el contexto, y dice, pues yo no sé, la cadera, ¿no? La cadera, o sea, se había roto la cadera. Y al caer, pues todo cambió, o sea, las condiciones previas. Pero ¿qué condiciones previas? ¿Ustedes saben qué condiciones previas había? No. O les pongo todavía más bonito. La razón por la que tenemos que preservar Xochicalco es que es un sitio particularmente bien preservado del epiclásico. Sí. ¿Listos? No, perfecto. No, ya, no. Así me tocó a mí ver a un niño en el Metro de Bellas Artes, leyendo también las cédulas que acompañan también las réplicas, ¿no? Sí. Y empezar por, mamá, ¿qué es posclásico? Yo también dije, es que se la ponen dura al niño, por supuesto a la mamá, que cómo se lo explico, y hay que recurrir a todo un exacto. Entonces, calendario muy difícil de comprender así. Queriendo que la gente sepa mucho de la parte técnica de lo que hacemos, lo alienamos. Algunos... Se aleja. Pasa algo que está identificado en la literatura y que yo he propuesto, que es lo que nos ocurre como arqueólogos, que se llama la maldición del conocimiento. Y consiste en que mientras más sabe uno de algo, piensa que los demás también lo saben, y mientras más le interesa a uno algo, piensa que a los demás también les va a interesar. Sí. Entonces, no sé si nuestros radioescuchas ahorita, por ejemplo, hayan tenido orgasmos académicos cuando dije sitio particularmente bien conservado del epiclásico. ¿Eso qué diablos es? O sea, ¿cómo me afecta? Sí, en absoluto. O sea, no tiene ningún sentido porque no hay relevancia. Entonces creo que la tarea es resolver un problema, por un lado, de la terminología, ¿no? El léxico, quitar todas estas palabras, o en su caso definirlas, proporcionar un contexto de lo que se está diciendo y tratar de establecer la relevancia de lo que se dice. Y ahí es donde hemos fallado de manera radical, según yo. Sin embargo, se está revisando constantemente estas maneras de aproximarse a los grandes públicos. La difusión del patrimonio cultural es definitivamente una tarea sustantiva del instituto, doctor. Es una de las 4, y nótese que cuando hablamos de difusión, como la 4ª tarea sustantiva del INAH, estamos recuperando, como entendíamos el término, en 1972, que se hizo la ley de monumentos, y luego en el 86 que se actualizó la ley del instituto. Técnicamente no es lo mismo difundir que divulgar. Al menos a partir de los 90, un teórico cebugal nos hizo ver esta distinción. Difundir es lo que hacemos cuando estamos hablando a un público de pares. Entonces, decirle a un arqueólogo que Xochicalco es un sitio bien preservado del epiclásico, lo entiende perfecto. Está perfecto, sí. Escribir libros sesudos y muy bien hechos, como los que hace mi querida maestra Silvia sobre Xochicalco, está bien. Lo hacemos muy bien. Tenemos un programa de publicaciones exitoso, que llega a todo el mundo, nos lee mucha gente, nos respetan mucho en la tarea de difusión cuando estamos escribiendo para otros arqueólogos, ¿no? En revistas especializadas, dando conferencias especializadas. Eso es difundir ante un público de pares. Ya tiene presente los elementos que yo decía, ya tiene el léxico, tiene los antecedentes, tiene el contexto, y es automáticamente relevante. Pero cuando nos dirigimos al gran público, decía Cebugal, estas cosas no las tiene el público. Entonces, cuando divulgamos, estamos hablando al gran público, que no tiene por qué tener ni los antecedentes, ni el contexto, ni la terminología. Entonces tenemos que tener una estrategia clara, explícita de comunicación para llegar a este público cuando divulgamos. Claro. Bueno, esto nos lleva a pensar cómo se construyen esos mensajes. Si estamos pensando en el gran público, hay que hacer algunas cosas que incluyan así como temas muy generales. Hay que hacer hablar al especialista y que él aprenda esta forma diferente de divulgar un conocimiento, que no va a tener que presumirlo o que quedar bien entre sus pares, sino más bien aterrizarlo y hacerlo relevante. Esa palabra a mí me gusta, ¿no? Que ustedes la usen como, te tiene que interesar, te tienes que sentir tocado. Así es, esa es la idea. Debe ser personal y significativo. Entonces, por desgracia, que sea un sitio bien conservado del epiclásico, pues le interesa un conservador, le interesa un arqueólogo, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar ahí? El problema es que hasta hace relativamente
poco. Yo di el primer curso sobre estas cosas en el 98 en Cholula, en la UDLA, y en el 2000 en el INA, en la ENA por primera vez. Pero no nos forman, no nos enseñan a divulgar, y de hecho la divulgación tiene una mala reputación, tanto en el INA como en CONACYT. O sea, si yo me dedico a hacer cosas de divulgación, no valen lo mismo que mis artículos sesudos, ¿no? Entonces hay muy poca motivación para aprender a divulgar. Claro. Presente, lo que empezamos a hacer desde la ENA y ahora hacemos desde el posgrado en Museología del ENCRIM, que es en el que colaboro hoy día, es adaptar una estrategia de comunicación que se desarrolló originalmente para los parques nacionales americanos y que se llama interpretación temática, y crear una interpretación temática a la mexicana. Esto es lo que nosotros hacemos. Y entonces en esta estrategia hay una serie de desde principios teóricos hasta cosas muy prácticas sobre cómo hacer para que esta relevancia se genere, no se cree. Se tendría entonces que profesionalizar, digamos, a estos comunicadores de la antropología, de la historia en nuestro país, pero de esa manera específica para la divulgación. Yo creo que sí, y curiosamente, mientras que no hay chamba para hacer investigación, por ejemplo, a tiempo completo, está cerrado eso desde hace años el instituto, habría trabajo y bien pagado en el campo de la divulgación. Pues esto requiere conocer pues alguna teoría de la divulgación y conocer cuando menos un medio. Y manejarlo bien, la teoría de ese medio, ¿no? Pues el cine, el video, el radio, el libro, para poder hacer un trabajo solvente. Pero, decía yo, hace un momento no había cursos sobre estas cosas hasta hace relativamente poco tiempo. Pero y entonces los departamentos educativos, los museos, digamos, no van construyendo esta maquinaria para la... Ellos lo hacen mucho mejor que los propios especialistas. De hecho, los servicios educativos de los museos, que ahora están cambiando a llamarse comunicación educativa, que los describe creo que mejor, ellos sí tienen un entrenamiento, muchos tienen estudios en pedagogía, o cuando menos tienen una enorme experiencia tratando con el público, sobre todo con los públicos infantiles. Y entonces en los servicios educativos de los museos hacemos un trabajo muy, muy bueno, yo creo, en general, ¿no? A veces a contrapelo del arqueólogo en cuestión, que siente que se está vulgarizando, se está simplificando. Banalizando, ¿no? Banalizando, exacto. Como que hay que... Y pensemos un poquito en esta historia, porque el INA cuenta con muchísimos museos que seguramente han revisado sus cedularios a lo largo del tiempo, que se replantean estos discursos, que piensan en estas diferencias de difusión y de divulgación. Más o menos usted en algún artículo toca la historia, ¿no? Toca la historia de la Coordinación Nacional de Difusión y de los medios de comunicación del INA. ¿En qué momento se encuentra este punto? Yo creo que vamos bien, vamos en la dirección correcta. Hace muchos años, no digo el año exacto para no perjudicar a los culpables, cuando me acababa yo de enterar que existía esta cosa que se llama interpretación temática, resultó ser que me invitaron a ser parte del comité organizador de un congreso en Puerto Rico. Y animados por esta cuestión, uno de los organizadores de este congreso quería proponer una reunión específica para México para empezar un programa de divulgación, ¿no?, de interpretación temática en México. Y vino pagándose sus gastos desde Puerto Rico para hablar con el director del INA en ese momento, que nos mantuvo esperando allá abajo en el silloncito de afuera. Una semana nunca nos recibió, y finalmente salió el secretario técnico, que sí puedo decir el nombre porque era muy lindo, que era García Bárcena, a decirnos que no era de interés del INA un evento sobre divulgación. Entonces me acuerdo que yo pregunté a la persona que estaba al cargo de difusión en ese momento, ¿no?, que, bueno, quizá era un error mío, que yo no había sabido que el INA quizá ya tiene unas estrategias bien puestas. Pero cuando la persona que estaba al frente de este departamento se le preguntó, oiga, ¿y qué estrategia de comunicación estamos siguiendo en el INA? Y se quedó con la cara en blanco. Me di cuenta que no nada más los arqueólogos no tenemos mucha idea. Entonces lo que el INA hacía, y a veces todavía hace, aunque hemos mejorado muchísimo, y ahorita digo a partir cuando menos de cuando yo creo, era el INA como policía. Ya agarramos a alguien que destruyó algo o tenía piezas, ¿no? El INA como obstructor del progreso, o sea, el INA para otra carretera, el INA para otra presa, ¿no? O el INA como buscador de tesoros. Entonces toda nuestra comunicación estaba sobre esos ejes. Y luego nos quejamos de que la gente busque oro, ¿no?, y tumbas y demás, cuando es lo único que divulgamos. O sea, no se divulga el trabajo del arqueólogo que excava, como me tocó a mí en los 80s, el fondo de una cabaña del formativo de hace 1200 años cerca de Teotihuacán, ¿no? Eso parecería ser que no es noticia.
Sí. Porque está mal enfocado y porque no se ha, le ha sacado... Pues esa persona no tenía la menor idea, o sea, era una gente que tal vez había trabajado prensa, algo por el estilo, y se le ocurría que el titular escandaloso era la estrategia, ¿no? A partir, y espero que no se me ruborice por ahí Adriana Concevic, de que ella llega aquí y introduce una manera diferente, y luego, bueno, estuvo Taibo, como que la coordinación ha ganado otro perfil y se ha abierto precisamente a formas de comunicación mucho más ágiles, mucho más eficaces, ¿no? Se dieron cuenta que había un largo trecho todavía por andar en ese momento, porque para poder hacer divulgación, la misma difusión, también se necesita hacer gestión, hacer mediación cultural. ¿Nos hablaría de estos términos, por favor? Sí, en realidad me parece que todos tienen un elemento en común, que es el que esta interpretación temática engloba. Suena raro el nombre, pero en realidad la idea básica es que como cuando voy a un país cuya lengua no entiendo, contrato un intérprete, ¿no? Y entonces él traduce del lenguaje que yo no sé al que sí entiendo. Un intérprete, como estos de los parques nacionales, traduce el lenguaje del especialista a términos que la gente entiende y disfrute, con una estrategia para engancharlos emocionalmente. Entonces, es lo mismo que hace un mediador cultural bueno, ¿no? Aunque muchos de estos mediadores no tienen una teoría que al menos no me la han logrado decir. Son gente más bien que lo hace por intuición. Claro. O son comunicadores, que en ese caso, pues, ¿para qué más? O sea, para eso los entrenaron. Me imagino que ustedes lo hacen de manera natural. Yo creo que habría que afinar también los programas de estudio, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque de verdad no es lo mismo como, pues... Por ejemplo, ser un periodista cultural, hacer un divulgador, hay diferencias. Yo creo que sí, todavía se podrían afinar cosas. A mí me parece que va a haber puntos de confluencia, Sí. lo mismo que con los mediadores, ¿no? Y lo que me gusta de esta estrategia es que sí tiene una teoría muy, muy sólida. Acabamos de tener aquí hace 3 semanas al creador de la estrategia, se llama Sam Ham, el doctor Sam Ham, emérito de la Universidad de Idaho. El creador de esta estrategia de Interpretación temática, que habló precisamente de cómo la evidencia, él es psicólogo de la comunicación, además de ser experto en recreación y parques, cómo hemos aprendido mucho de esta psicología aplicada, inclusive lo que la gente de marketing ha aprendido, que nosotros no lo hacemos para vender cosas chafas o productos chafas, lo hacemos para tratar de llegar hacia la gente también, y cómo el error central es pensar que de un conocimiento empírico fáctico va a surgir el amor por el patrimonio. Hay mucha evidencia que muestra que eso no es así. Ya. Pero ¿qué se tendría que hacer para que eso fuera así? O sea, transformar realmente la manera de contar a la gente, ¿no? Ahí está. El fundador de esta tradición, que es un señor que escribió en los 50, se llama Freeman Tilden, lo puso clarísimo. Dijo, solo se aprecia, solo se conserva lo que se aprecia y solo se aprecia lo que se entiende. Claro. Entonces, queremos que cuide la gente el patrimonio. Primero tiene que apreciar, tiene que entenderlo. Y entonces en la interpretación temática se sigue un modelo que hoy tenemos muy claro, que se llama de probabilidad de elaboración, que fue desarrollado por precisamente comunicólogos que trabajan en el lado psicológico de la comunicación, en donde lo que hago es que tengo que presentar un mensaje, un número limitado de mensajes, particularmente uno central, que es el que quiero comunicar. Lo tengo que presentar de una manera fuerte, apelando a la emoción del público, ¿no? Ese es el secreto del asunto, en donde esta emoción se liga a algún valor del patrimonio. Y entonces la gente cuando menos se va a quedar girando diciendo, será, no será, será, no será. Y a veces si logramos impactar lo suficiente, salir diciendo, no, yo creo que sí, este es un patrimonio que hay que conservar. Porque la gente cuando vamos a estos sitios patrimoniales mexicanos, cuando vamos a un museo, generalmente mi opinión personal es que sí nos sentimos de alguna manera conmovidos, emocionados, nos sentimos honrados de tener una tradición como la que tenemos, ¿no? En ese sentido sí hay mucho. Por eso tanto nuestra red de museos de todas escalas, ya ven que tenemos nacionales, regionales, de sitio, claro. Han hecho un buen trabajo. Creo que con todo lo que podríamos criticarles, ¿no? Han hecho un trabajo extraordinario. Y lo mismo se puede decir de los sitios arqueológicos. Pero para que eso no fuera una opinión nada más personal, lo que hicimos en la Escuela de Conservación es empezar en 2013 con un programa para desarrollar herramientas de diagnóstico, monitoreo y evaluación de la eficacia de la comunicación en sitios arqueológicos, por ejemplo. Entonces hemos hecho estudios en Paquimé, El Tajín, Uxmal, Palenque y el último fue en Xochicalco. Y
nos damos cuenta de eso, que la gente sí sale, cuando menos de momento, son patriotas, quizás saliendo del sitio se los olvida. Qué grandes eran nuestros antepasados. Y salen de allá a McDonald's, pero lo que nos preocupa como que no más... es suficiente, digamos. Exacto, lo que nos preocupa más es que algunos mensajes básicos ni siquiera lo estamos comunicando bien. Por ejemplo, una mujer en Tajín, ¿no? Que pues, se le hizo una entrevista a profundidad y dijo, no, es que es un sitio maravilloso, además está bien conservado, está bonito, sí, los tenemos bonitos, están limpios, están bien presentados. Y terminó diciendo, este es el sitio maya más bonito que haya yo visto. Claro. Entonces, el nivel de comprensión del patrimonio es tal que la mujer no sabe que el último sitio maya está a cientos de kilómetros de ahí. Hay otro punto. Algo falla. Claro. En esta comunicación, y a mí me parece que siempre es muy bueno hacer la revisión de la forma de comunicación. Yo creo que es una exigencia, sobre todo para un instituto tan enorme y que hace cosas tan valiosas como el INAH. El punto es que ahora se habla de corresponsabilidad, pero bien a bien el ciudadano, el visitante, ¿qué debe entender? Que no debe tirar basura, que no debe subir el día que cree que se carga de energía porque es el día de la primavera. O sea, no se sabe bien qué le estamos diciendo que haga. ¿Qué nos están pidiendo que hagamos? En la versión mexicana de esta interpretación temática, por ejemplo, les digo que hemos hecho una adaptación a partir de los 90s. Lo que proponemos es que el público se puede beneficiar de 4 formas de orientación. Una orientación cognitiva, de qué se va a tratar lo que va a ver, ¿no? Aprender. Y por qué es importante, ¿no? Pero no necesariamente datos, sino el trasfondo de lo que está viendo. Una orientación valorativa, ¿no? ¿Por qué es que esto es importante y por qué hay que conservarlo? Una orientación para la acción, en concreto, ¿qué esperaríamos de él tanto durante la visita como después? Y una cuarta forma de orientación que nos ha fallado también, que es la espacial. La gente se pierde. Caso ejemplar, Xochicalco. El valor central de Xochicalco tiene que ver con, en mi opinión, con una corrección calendárica que ocurrió ahí y que se apoyó en el observatorio astronómico que el sitio tiene. Bueno, 40% de la gente que visita Xochicalco no sabe que hay un observatorio o no sabe cómo llegar a él. Es el tipo de cosas que tenemos que corregir. Cuando en nuestras encuestas les preguntamos qué habían pensado del sitio, en particular del observatorio, decían es que no nos enteramos de que había un observatorio. Entonces, hoy tenemos cuando menos 5 casos en donde podemos ver qué es lo que hemos hecho muy bien, y es muchísimo. Hemos mantenido además los sitios abiertos, los tenemos bien, ¿no? Preservados, atractivos, pero sí tenemos que mejorar en estos 4 aspectos. Y el ideal sería generar una cultura de conservación en la población. Que no nos pase lo que pasó hace unos años en Teotihuacán, que cuando sucedió esto de Walmart, ¿se acuerdan ustedes? Claro. ¿No? Pues los sospechosos de siempre salimos a gritar ahí, no a Walmart, y nos llevamos la sorpresa que frente a nosotros, bueno, yo no estuve, pero los que me cuentan, había un contingente del mismo tamaño de la gente de Teotihuacán, de los 2 pueblos, diciendo no a las pirámides ya tenemos. Queremos Walmart, queremos buenos precios. Igual los patrocinó Walmart, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que si yo tengo ahora que decirle a la gente, oye, pues fíjate que no nada más son pirámides, en una ciudad prehispánica sobre la que tú estás encima, uno de los 6 casos en todo el mundo en donde se puede estudiar y se va a perder si no lo cuidamos, ¿no? Y tenerlos en contra muestra que algo está mal, radicalmente mal. Rita, hablaba hace unos minutos sobre divulgación de la ciencia, y eso me parece que a muchas capas de la población mexicana le resulta extraña, ajena, complicada, difícil, ya desde la misma palabra ciencia. ¿Tendrá que ver esta divulgación de la ciencia con los temas que trabaja el instituto, doctor? Sí, yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es ver qué herramientas y qué estrategias podemos adaptar, porque hay una diferencia fundamental en la divulgación de la ciencia social, y en particular la arqueología y las ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer cosas tan interactivas como haría el Papalote o el Universum, porque pues, no podemos dejarlos que toquen el patrimonio arqueológico, por ejemplo. Eso fue lo que me llevó a mí a diseñar juegos de computadora para que con la pantalla sensible al tacto, ¿no?, la gente interactuara, cuando no es de manera virtual, con el patrimonio. Creo que eso fue un acierto. Los estudios que se hicieron lo calificaron bien. Pero aparte hay otras diferencias profundas en cuanto a la manera que divulgamos la ciencia, ¿no?, que también tiene teorías, y la manera de divulgar la arqueología, porque mientras que allá cuentan con un conjunto de principios muy sólidos, teóricos y leyes, que son las que empleamos, por ejemplo, para que un niño se meta en una burbuja de jabón,
Claro. ¿No? Estamos aplicando una ley de tensión superficial. En arqueología seguimos discutiendo si hay leyes y si hay teorías. Y entonces, como estamos en ese debate otra vez, gracias a los posmodernos radicales, terrible retroceso. Entonces, dicen, pues nos vamos a comprometer mucho tratando de hacer alguna interpretación del pasado. Mejor les damos los datos. Posclásico tardío, costa oriental de Quintana Roo, y ahí queda, ¿no? Bueno, ya que hablamos sobre los sitios arqueológicos y porque es parte, creo que, de los contenidos de su artículo que leímos aquí también en Radio INA, en los sitios arqueológicos existe el guía. Existe el guía que está hablando incluso en otros idiomas, está dirigiéndose a un grupo, y yo creo que tiene una responsabilidad fundamental. También habría que reeducar o darle otros contenidos a ese guía, pienso. Yo creo que fuimos afortunados, salvo quizá en el primer caso de los que mencioné, que es Paquimé, en donde por un asunto de inseguridad la visita se había disminuido mucho y entonces no había gente de tiempo completo guiando, ¿no? Pero en los otros casos que hemos estudiado, los guías, sobre todo los del instituto, hacen un trabajo extraordinario. Realmente muy bueno. Unos que son del instituto y otros no. Otros que no. Los que no, creo que ese es quizá el déficit más importante que tenemos en mi equipo de trabajo, porque nos hemos dedicado a formar en la divulgación desde un punto de vista académico y a nivel académico, por ejemplo, en este caso a nivel de maestría. Mucho de lo que ocurre en otros países ha sido incidir precisamente en esos guías. Ahora nos damos cuenta que esa es una tarea pendiente. Yo diseñé, y es irónico, yo diseñé el primer curso de capacitación de guías en este país cuando era yo director de la ENA. Y todavía más irónico e increíble que sigue igual que como yo lo diseñé hace 30 años. Y por supuesto en ese momento yo no era divulgador. Entonces no tiene ningún componente de comunicación. Los del instituto lo hacen muy bien, insisto, hay que aprender de ellos inclusive. Los de los turoperadores hay algunos que lo hacen bien y otros mal, y muchos son puras fantasías. La pirámide del Sol es muy alta porque esto se inundó porque era la Atlántida y ahí bajaron los marcianos, ¿no? Pero la cosa es que eso tiene sentido para el público, sí, más que borde vertido, vasija bilobular, claro, con trípode, soporte trípode, ¿no? O sea... Amigos y amigas, les recordamos que el tema en esta ocasión es las nuevas tecnologías para divulgar el patrimonio cultural. Y que estamos aquí platicando y disfrutando la presencia del doctor Manuel Gándara para este tema, en el que también estamos haciendo un recorrido sobre lo que ha hecho el instituto, y creo que es el tiempo precisamente de mencionar cómo ha ido... pues vinculándose con estas nuevas tecnologías, cómo se han usado en los museos o fuera de los museos, porque pues el camino, todas las posibilidades que brinda una computadora ustedes ya las han explorado y son un camino por lo menos muy pues fructífero, ¿no? Yo creo que la gran ventaja es que hemos tenido la fortuna de poder dialogar con gente muy inteligente dentro del propio instituto, ¿no? Lo digo... Mencionaste la cosa de los cedularios en los sitios arqueológicos. Eso es una función que lleva la dirección de operación de sitios. Entonces, en estos 20 años de debate y de diálogo con ellos, siempre muy amable, ¿no? Hemos aprendido a ambos lados. Y algo similar sucedió con el mundo de los museos. De los primeros interactivos que se hicieron en museos, no fueron de Lina, curiosamente. El primero se hizo para el Museo Amparo en Puebla. El segundo se hizo para el Museo de la Cultura Maya de Chetumal, que es un museo del gobierno del estado. Entonces, el INA como que tardó más, pero, insisto, es gente inteligente. Entonces, la coordinación de museos para el 94, después de ver el éxito del Museo de Historia Mexicana en Monterrey, que tampoco es del instituto, decidió que era tiempo de adaptar la tecnología y lo hizo muy temprano. Estamos hablando que estos kioscos interactivos empezaron a inicios de los 90. Para el 94 ya estaban haciendo uno en Paquimé, que además fue bastante bueno, y luego esto se extendió gracias a el uso de kioscos multimedia en exposiciones temporales. Ahí quien se la jugó realmente fue Miguel Fernández, le decimos el maestro Miguel Fernández, que fue coordinador de museos durante mucho tiempo, porque dijo, le voy a entrar. Bueno, vamos a hacer una prueba en esta exposición de obras maestras de la Galería Nacional de Washington, ¿no? Y probó por primera vez, que era una cosa inaudita, tanto mostrar un video como tener un interactivo. Y este interactivo tenía juegos. Es un instituto muy grande, muy complejo, tal vez las cosas tardan un tiempo en ser procesadas, pero cuando se procesan, se cambia y es efectivo, ¿no? Y queda, o sea, realmente el impacto de estos primeros kioscos, de acuerdo a los estudios de público que se hicieron, fue tal que el mismo maestro decidió que se utilizarían de manera extensiva para el Museo de las Culturas de Oaxaca,
¿no? Claro. Y entonces, bajo la coordinación de nuestro actual coordinador de museos, que es José Enrique Ortiz Lanz, hicimos 21 kioscos para el Museo de Oaxaca. La gente ahora, Rita, anda preocupada con que la automatización, la robotización, al rato tendremos guías robotizados, doctor. No sé qué tan bien funcionarían, porque además ahora hemos aprendido muchas otras cosas sobre cómo la gente interactúa con la tecnología en el propio museo. ¿Y qué pasa? Pues, que es otro vertiente de mi trabajo. Utilizamos lo que se llaman enfoques centrados en el público. Es un grupo de museólogos que se dedicaron desde hace 30 años a estudiar al público en los museos. Qué hacen, cómo lo hacen, cuánto tiempo están, ¿no? Con técnicas que nosotros nos hemos robado, por cierto, como una que se llama timing and tracking, que sería rastreos con tiempos, para ver a dónde van, qué hacen, si leen o no leen, ¿no? ¿Qué espacios les gustan más o los detienen más, ¿no? Así es. Entonces ahora tenemos muchas ideas sobre cómo funciona esto y es muy dinámico. Cuando empezamos con esto los kioscos, pues los kioscos eran una novedad, la gente se peleaba por usarlos, ¿no? Y se El llaman... kiosco es una máquina a la que uno se acerca y va... Exactamente, era una computadora oculta en una caja, como los cajeros automáticos, ¿no? Sí. Que tiene una pantalla sensible al tacto, que era la ultra novedad en ese momento, ¿no? La super novedad. Y pues le tocabas, ¿no? Y salía algo y pues nosotros pusimos juegos, por ejemplo, en el de Oaxaca, una de las partes más exitosas fueron nuestros juegos, que además evaluamos de manera informal y todos abonaban a la comprensión del patrimonio arqueológico, o sea, fue exitoso. Porque todos los públicos son importantes, pero imagino que los más pequeños son más importantes Pues, todavía. una vez que llegué, porque ya no había dinero para el mantenimiento de esos kioscos, no estaba muy claro el proceso y no se planeaba bien, ¿no? Entonces siempre que iba yo a Oaxaca les daba mantenimiento a los kioscos que había creado para el instituto, y un día me dijo el poli, oiga, maestro Gándara, ya paré a los chamaquitos que vienen todas las tardes a jugar. Porque los dejaban entrar gratis, ¿no? Es que vienen todas las tardes, pues ya se lo saben nada más, ya para qué, no, ya les dije que no los toquen, no se los vayan a echar a perder. Digo, no, son para ellos, Sí. ¿no? Entonces, hablando del 98, 99, la gente llegaba muy, muy emocionada. Hoy día poner un dispositivo digital en un museo ya no tiene el mismo impacto. Y muchos niños, por ejemplo, me tocó verlos en un museo sobre la naval en Veracruz. Si la pantalla no hace esto, o sea, no hace el barrido con los dedos, ya dicen esto no sirve. Porque lo que presentemos en el museo ahora tiene que ser más poderoso que lo que tienen en su celular o en su tableta. Qué lucha tan complicada. No, es que ha sido tremenda la andanada de todo lo que ha pasado. Y ahora, con pues esa ahora tenemos que estar... personal. Ahí está la cosa. Entonces ya no es lo mismo poner un kiosco que hace 20 años, ¿no? Abrimos la puerta, y por eso yo estoy agradecido tanto al instituto como en particular al maestro Milán Fernández y a José Enrique Ortiz Lanz, porque sí mostramos que se podían hacer cosas distintas, ¿no? Pero hoy es momento de reconsiderar cómo. Y la teorización que hemos hecho desde el ANCRIM nos muestra que el patrimonio es tan inexpugnable en vivo como en una representación digital. O sea, si yo no entiendo qué es Pacal, así me lo pongan en 3D y realidad virtual o aumentada, lo que sea, sigo sin entender. Claro. Requiero la labor del intérprete y del divulgador que me diga, por aquí va. Sí. Te sugiero que pienses por aquí. Bueno, y estas tecnologías digitales nos habla de los museos, pero hay otras instancias que también ha sido de toda una riqueza. Se han hecho catálogos, Sí. está la fototeca. Claro. Estos son otros ejemplos de que la tecnología ha hecho que se preserve de otra manera el propio Exactamente, me tocó la patrimonio. fortuna de estar en el equipo que diseñó el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes en los 90s, bajo la conducción del maestro Andrea de Castro, y la línea que yo coordinaba como asesor del Centro Multimedia era precisamente la de la preservación digital del patrimonio. La idea de digitalizar las cosas, ¿no? Y ha dado lugar para un nuevo patrimonio, el patrimonio El digital. patrimonio digital. Y hoy día hay, aparte, formas de patrimonio que nacen digitales, ¿no? Como muchas creaciones que se hacen en la computadora, son digitales ya de entrada. Entonces, esta era una especie de asignatura pendiente para el INAH, porque aunque empezó con proyectos importantes, ya mencioné el de Oaxaca, de los 80s, en donde catalogamos 4.500 piezas, y por primera vez pusimos una foto. No había cámaras digitales, entonces teníamos que utilizar una cámara de video, se le enchufaba un aparato, se ponía en pausa la cámara, se tomaba la foto y luego se pegaba al registro, ¿no? Resultó ser el primer registro multimedios de Latinoamérica en un museo. Sorpresa. Bueno, eso motivó luego un proyecto que fue el de la Fototeca de Pachuca, que resultó también muy afortunado, y de ahí se disparó el de Monumentos Históricos, que ahora tiene una colección de CDs magnífica en donde uno puede saber en su ciudad qué
qué predios son patrimonio histórico, y ahí vamos. Sí. Ahí va avanzando, digamos, todo este complejo corpus de información y de difusión y divulgación. No es una sola la estrategia de comunicación del INAH, sino necesariamente tienen que ser muchas y tienen que coincidir muchas de ellas. ¿Cuáles resaltaría usted, doctor Gándara? Pues la que yo conozco de manera explícita, la que yo estoy proponiendo, ¿no? Pero estoy seguro que cualquier buen comunicador cae en lo mismo. Tenemos que tener claridad a quién le estamos hablando, tenemos que tener claridad qué le queremos decir y por qué, ¿no? Y luego con qué medios. Y lo que sí tenemos, y cada vez es más rico, y aplaudo ahí la coordinación de difusión, usamos más medios. Sí, ya no le tenemos tanto miedo a Internet, y eso de nuevo Adriana lo abrió esa puerta, ¿no? No teníamos una estrategia en particular para lo digital, la comunicación digital. Entonces yo creo que el proyecto Mediateca, por fin, lo que hizo es conjuntar todo esto y darle un orden y un sentido que abre unas vistas espectaculares al futuro. De hecho, he dicho que la Mediateca es la ventana al futuro del INAH. ¿Pero qué es la Mediateca? Porque ha habido algunas confusiones, ¿no? Al respecto, Rita y José. Se podría confundir con la página misma del INAH, ¿no? Exacto, y de hecho, inclusive a nivel alto de directivos, algunos decían, pues están haciendo un sitio web, ¿no? Y hubo inclusive algún escosor porque la gente de informática decía, pero eso lo hacemos nosotros, y los de difusión decían, no, pero eso lo lleva a comunicación, ¿no? O sea, ¿quién hace eso? No es, está en la red, pero no es una página típica, ¿no? Es lo que se llama un repositorio, que es un término ahí medio complejo, pero es un depósito, eso es todo, es un depósito de objetos digitales. Objetos digitales de todo lo que el INAH custodia, posee o tiene, que tenga una representación digital. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fototeca, pues tenemos no menos de, creo que son 2 millones ya de registros fotográficos, de los cuales 700,000 o 500,000, si no me equivoco, están ya accesibles, ¿no? Pero había una serie de limitaciones para acceder a ellos por internet que se fueron resolviendo. Pero si uno quería ver, por ejemplo, una foto sobre Xochicalco, pues iba al sitio de la fototeca y buscaba ver qué tiene, ¿no? Pero si ahora quiero ver qué tesis hay sobre Xochicalco, pues ahora me tengo que ir al sitio de la ENA para buscar Xochicalco ahí y ver qué cosas tienen, ¿no? Y si ahora quiero ver qué piezas hay del Museo de Xochicalco, pues ahora me tengo que ir al sitio del Museo de Xochicalco y ver si tiene un catálogo. Entonces, la idea de un repositorio unificado, un depósito unificado, es que ahí coincidan todas estas bases de datos digitales y que tengan un acceso único. El ejemplo más famoso de esto es un repositorio que se llama Europeana, que es espectacular porque es el repósito de todos los repósitos de Europa. O sea, España tiene su propio repositorio de todo lo que tiene digital, y lo que hace Europeana es que se lo comen, o sea, lo ingesta, se dice. Pero entonces ahora yo puedo ir a un solo lugar para enterarme de lo que hay en todo el patrimonio europeo. Y entonces hay archivos sonoros, hay fotos, hay videos, hay libros, hay tesis. Y entonces ahora cuando yo pido Xochicalco en Mediateca, me sale todo lo que hay sobre Xochicalco en donde quiera del INAH. Una labor titánica y costosa también, ¿no? O sea, muy pues depende acuciosa. mucho de que haya bases de datos preexistentes y que estén lo que se llama normalizadas. Como esto empezó de una manera medio caótica por pioneros que teníamos buenas intenciones, no teníamos realmente la idea de que esto se iba a mover hasta donde se movió, ¿no? Hay lugares en donde las bases de datos, no se rían por favor, están hechas en Excel. Y peor todavía algunas en Word, que ni siquiera es un... Excel tiene una función de manejador de datos, pero Word es un relajo, sí. Pues nada más hace un chorizo, o sea... Sí. Digo, yo estoy muy familiarizada. Entonces, cuando empezó Mediateca, una de las sorpresas era pues que no había una estrategia de metadatos. Ahí se creó una comisión que fue útil en ese sentido, y menos una estandarización en cuanto a qué tecnologías usar, cómo usarlas. Entonces Mediateca ha sido un proceso de aprendizaje muy importante, porque no ha sido solo la construcción de este repositorio, que ya está visible al público, ya está publicado, sino que también fue el proceso de tratar de ordenar estas bases de datos, ¿no? Y descubrir que a veces tienen errores. Y estos errores, curiosamente, ni siquiera son a veces de captura. Doy el caso nada más de la fototeca, ¿no? De repente se ingestan como 300,000 fotos a la Mediateca y encontramos que había lo que se llama basura, había unos caracteres que pues
¿Por qué? ¿no? ¿O qué? Sí, o sea, por ciento, signo de interrogación, ¿no? Había campos en donde estaban ilegibles, ¿no? Y entonces no puede ser que 300,000 registros estén mal. Y entonces los expertos lo que encontraron es que en el tiempo en que la fototeca empezó, ha habido cambios en la manera en que se representa la información digitalmente. Tal vez ustedes los tengan la edad, recordarán una cosa que se llamaba código ASCII. El código ASCII era una manera de representar con números las letras y las cosas y demás, ¿no? Eso ha ido cambiando, se movió a lo que se llama Unicode. Pero entonces, lo que tendríamos que haber sabido, y nadie previmos, es que cuando cambió la forma de representación, había que hacer una traducción de toda la base de datos a esta nueva forma de representación, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Porque cuando ahora importamos hacia Mediateca esta base de datos, sí, no es que hubo errores de captura, sino que a la hora de entrar, ya no se representa, ya no se representan igual. Están hablando otros idiomas. Afortunadamente es un error sistemático, de forma tal que hay forma de corregirlo, ¿no? Pero es una talacha. ¿Cómo no? Y entonces eso no lo habíamos previsto, por ejemplo. Ha sido un proceso muy, muy interesante. Doctor Gándara, el Sí. acceso a estos repositorios de los que nos habla, por ejemplo, pues es gratuito, pero también la interacción con los materiales que ahí se encuentran, ¿o hay alguna problemática con derechos de autor, con pago de ciertas cuotas para poder accesar a estos materiales? Los ejemplos que les mencioné, Europeana y cada repositorio nacional en todos los países europeos, son de acceso abierto y completamente libre. Esa es la tendencia mundial. El argumento es que este es conocimiento que se ha generado con fondos públicos, Claro. ¿no? Y que entonces debería beneficiar al mayor número de gentes. Claro. En algunos casos hay la tensión comprensible de proteger nuestras ediciones impresas. Entonces, lo que hacen algunos de estos repositorios, algunas universidades, por ejemplo, es crear lo que se llama un plazo de pausa, ¿no? Una especie de moratorio, en donde un libro no puede subirse gratuitamente antes de 2 años. O una tesis no puede subirse antes de 2 años, ¿no? Para dar tiempo que quizá el autor la publique ya como libro, ¿no? Pero la tendencia mundial es a que sea gratuito. Total acceso. Su contraparte, que es el acceso controlado, es realmente de un absurdo que a mí me motiva. Yo acabo de escribir un artículo con uno de mis héroes, un libro de él, una revista que se llama Tiempo, prácticamente una cosa como Tiempo Libre, Recreación y Tiempo Libre, para una empresa que se llama Francis & Taylor. Si yo quiero que mi artículo sea público, yo tengo que pagar cerca de $5,000. Ah, caray. Ellos me pagaron 1 centavo por mi artículo a mí. No. Yo tengo los derechos intelectuales, pero perdí los derechos ya comerciales. Entonces, para que alguien lea mi artículo, tiene que pagar $40. La renta compra el artículo en $40, ¿no? Cuando la revista entera creo que cuesta 60, ¿no? Entonces, eso se va a acabar muriendo. Sí. ¿Por qué? Porque además no falta el Vivales que ve mi artículo, ¿no? Dice, ok, yo le entro, paga sus $40, lo baja y lo sube público, para que cualquiera se lo fusile. O sea que no se puede, ni siquiera se va a poder mantener ese criterio. No se va a poder. Está perdiendo ante los piratas. Entonces, en vez de que lo hagan los piratas, hagámoslo nosotros. Entonces, ahí la bronca es qué van a pensar los investigadores, por ejemplo. Hicimos una reunión en el ENCRIM cuando todavía estaba la persona que diseñó este proyecto originalmente, que se llama Martín Levinson, ¿no? Ahora creo que está en Cultura del DF. Él fue el que tuvo la idea, junto con Gabriel Francia y otros compañeros. Hicimos una reunión en el ENCRIM para discutir este tema. Teníamos el auditorio a tope, le caben cerca de 300 personas, muchos eran investigadores. Hubo consenso total. Yo quiero que lo mío se suba ahí. Porque muchas cosas están ya agotadas, no se consiguen. Ahora hay muy buena distribución comparado a lo que antes teníamos. Yo decía que publicar en el INE era permanecer inédito. Porque Pero esta labor editorial ha cambiado. ha cambiado muchísimo, ¿no? Y tenemos en las últimas administraciones que han visto esto, ya nos tienen puestos en Educal, nos tienen los museos, hemos mejorado muchísimo. Pero aún así, el costo físico de hacer llegar estas cosas mata muchas veces la posibilidad de, inclusive, hacer negocio con él. Mientras que una copia digital beneficia a un montón de gente. Claro. Y cuando menos debería beneficiar a nuestros alumnos. Ahora, ya hacíamos esto, les permitíamos sacar fotocopias. Cierto. Entonces, ¿cuál es el argumento para decir, no, esto tiene que ser restringido? Pero hay un pleito ahí que no se ha resuelto. Oiga, doctor, y Aquí esto en el era, INA. por ejemplo, el INA, hablando de estas publicaciones en papel,
¿también tenderán a desaparecer o se va a mantener esta tecnología más rústica y para algunos entrañable y para algunos ese es el... Ay, ojalá no desaparezca. No, yo también. La yo del digo libro, que sí. sí. Yo dije, que diga que no, que diga que no. Sí, no, Porque no, se va a ojalá. mantener con la alta Ojalá, pero tecnología La tendencia es hacia la el tendencia otro es que lado. se va para el otro lado, sí, sí. Por costos, por rapidez de publicación, por versatilidad. De hecho, estamos tan avanzados hoy día que ya regresamos a la Edad Media. ¿Qué quieres decir eso? Pues en la Edad Media parte del conocimiento se construía a partir de los comentarios marginales a un libro. Como no había muchos libros, se copiaba el libro y el copista le ponía su propia nota, ¿no? Y el siguiente Le metía copista, de su cosecha. exacto, comentaba. Y el otro. Ajá. Nada más que pues, eso era un problema hacerlo con los libros reales. Hoy día yo puedo compartir mis comentarios con ustedes, ¿no? Si, oye, estuve leyendo este libro del guión, mira, yo pienso que esto, y esas notas son compartibles. Entonces podemos hacer crecer nuestro conocimiento en torno al libro de manera colectiva. Si el libro está bien hecho, o sea, Sí. hacer un libro digital no nada más hacer un PDF. Y sobre Sí. todo como los empezamos a hacer en institutos hace años, ¿no? Era el PDF que se llama plano. Tiene que ser un PDF de texto completo, buscable y marcable, ¿no? Sí. Que eso implica un cambio en la manera en que los hacemos y los publicamos, ¿no? Existe una personalidad editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como se está construyendo una personalidad digital de Yo creo estos que para allá espacios. vamos. Es curioso porque lo que ha sucedido es que han sido esfuerzos un poco dispersos a veces, ¿no? Mucho ocurre en comunicación, mucho ocurre en difusión. Ahora pues la Mediateca como que está tratando de poner orden, y no sé si ustedes conocen este sitio maravilloso que se hizo a petición de nuestra directora anterior, Tere Franco, que se llama Lugares INA. Sí. Lugares INA es el catálogo de los sitios arqueológicos y los museos. La gente dice es parte de la Mediateca. No necesariamente. Se van a interconectar en el futuro, esperamos, ¿no? Pero implica presente la dificultad de entender el concepto de la Mediateca. Llegó un momento donde en pleno desarrollo alguien dijo, oigan, pero eso pues no está viéndose bonito como para atraer a los turistas. Pues no, es un repositorio, no es su tarea. Y tampoco es un lugar de venta de libros. Ajá. Ponemos un banner, ¿quiere usted el libro? Píquele aquí. No, o sea, eso no es una función de un repositorio. Pero entonces alguien dijo, ok, si no es una función del repositorio, pues alguien tendría que hacerlo, ¿no? Y este equipo extraordinario, en donde están Flor Hurtado y Jimena Escobar, que son las que llevan este proyecto, respondió con creces, y ahora tenemos Lugares INA, que es absolutamente maravilloso, ¿no? En comparación a lo que teníamos, que había 7 versiones del sitio de Xochicalco, más un blog que el cuate, ¿no? O de Paquimé, lo que fuera. Ahora ya tenemos una única versión del asunto, y que se va a enriquecer, se va a mejorar, ¿no? Conforme la cosa crezca. Estamos creando esta personalidad digital, poco a poco, lentamente, ¿sí? Porque es una personalidad profunda, compleja, milenaria además, ¿no? Y que tiene que tener ahora una expresión mundial. Sí. Pues como nos vamos acercando un poco como a recapitular, a pensar en que estas tecnologías, como usted mismo dice en su artículo, llegaron para quedarse, no hay regreso. Y al contrario, yo creo que siempre van a seguir arrojando nuevas posibilidades. En conclusión, fortalecen el patrimonio cultural. En conclusión, tendrían que ser parte como, me imagino, hasta de apoyo en la docencia a chicos en la primaria. ¿Cómo ve usted todas las posibilidades que falta por explorar en este sentido? Yo creo que sí, siempre y cuando no perdamos de vista que solitas no son tan importantes como aunadas a una estrategia de comunicación, por ejemplo, en el caso escolar, una estrategia pedagógica. O sea, llevar computadoras a una escuela, y me ha tocado ya no terminé de contar sobre mis competencias, pero por azares del destino acabé siendo un segundo doctorado, que de hecho fue mi primer doctorado. ¿En qué? En interacción humano-computadora. En diseño en la UAM, con el doctor Covarrubias. El primer doctorado, porque he hecho 4, lo cual no me da ningún orgullo, porque de 4 nada más tengo 2 cartones. El primer cartón fue el doctorado en diseño y nuevas tecnologías, en donde hice una tesis sobre interacción humano-computadora, ¿no? El segundo es en antropología de la ENA. Hice otro en Michigan que se quedó con los cursos completos, pero no me recibí. ¿De qué ese de Michigan? En antropología también. Y hizo en una arqueología en la ENA, que también tengo todos los créditos, pero no me pregunten por qué. Pero bueno, no venía a cuento por algo que aprendí a la hora que estudié la interacción humano-computadora. Si mandamos nada más las máquinas, ¿no? Resolvemos el problema del hardware. Si mandamos nada más el software, los contenidos, resolvemos el problema del software. Dejamos sin atender muchas veces el problema del mindware, la parte humana.
Y esta parte humana en divulgación tiene que ver con una estrategia de comunicación clara. De otra manera vamos a presentar la misma cosa incomprensible. Ahora vamos a tener en una cédula digital, el Xochicalco es un sitio bien preservado del Epiclásico, ¿no? No ganamos mucho, salvo que puede haber más fotos. Y en el caso de la educación, mandar la computadora hacia una estrategia educativa es un desperdicio, porque lo que va a pasar es que el niño se va a meter a usar Facebook y Twitter y los juegos. Le es más relevante. Ahora ahí, claro, o pornografía, ¿no? Que fue lo que sucedió cuando metimos internet en las escuelas, que luego había que estar bloqueando cómo se le hace para que el niño no se meta a ver esas cosas, que es imposible tener un bloqueador universal. Claro. Doctor Gándara, ahora que usted hablaba de esta primer amor profesional suyo, que es la arqueología, hay muchos museos que aceptan visitas virtuales. ¿Esto ya se ha hecho también con las zonas arqueológicas mexicanas? Hay unos experimentos que se hicieron con Google, con Street View, ¿no? Que tiene razón Flor Hurtado, que los conoce perfecto porque incorporaron cuando menos las ligas hacia esto en lugares INA, ¿no? Que parece que se hicieron sin mucha supervisión de arqueólogos. Entonces de repente uno dice Uxmal y pum, caes en medio de un matorral, ¿no? Que no sabes ni dónde estás. Y claro, ahí ya te mueves, ¿no? Pero hubiera sido interesante tener una propuesta, por ejemplo, de visita guiada con contenidos que acompañen esta cuestión, ¿no? Tuvimos en este evento que organizó mi escuela hace alrededor de un mes, el 26 de octubre, a otros 2 expertos aparte del Dr. Ham. Uno de ellos era Paul Caputo, que es el vicepresidente de la Asociación de Intérpretes de Estados Unidos, que es este grupo de gente que hace presente esta tarea de comunicación que referí como interpretación temática, y a Tamara Tarasov, que es la responsable de tecnologías con una producción que se llama Explora en Canadá, en lo que se llama Parks Canada, que es el equivalente de los parques nacionales americanos. Y lo que están haciendo estos dos, y particularmente Tamara, es mostrar cómo un teléfono celular se puede convertir en una guía extraordinaria en un sitio arqueológico, ¿no? Con esto de la realidad aumentada y tal, o sea, sería... Exactamente, y lo único que nos decía es nada más no se pierdan en que la información sea la misma aburrida y que no le llega a nadie, ¿no? Nunca. Entonces, requerimos, sí, apoyar el empleo de estas tecnologías, ver sus consecuencias sociales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si yo le doy la opción a la gente de tomar la visita con el guía del INA local, ¿no? O con el aparato. Lo que encontramos en Uxmal es que mucha gente dice, yo no me quiero gastar mi pila, sobre todo porque me quedan 2 horas de camino por la selva, ¿no? Entonces yo quiero tener celular. Hay problemas inclusive prácticos. Y otros políticos y sociales, o sea, dejo sin empleo a todos los guías. Sí, claro. Otra, ¿qué hago? ¿Me pongo audífonos para oír el audio y entonces ya no comparto con el resto de mi familia? O sea, sí, me explico. O sea, no es el asunto nada más de llevar el aparato y el internet y ya estamos, sino que hay que hacer un estudio complejo, que vea la experiencia de visita, que vea los asuntos de interacción con... Mucha gente no sabe interactuar con un teléfono inteligente, ¿no? Entonces eso va a ser un obstáculo, o todavía no tiene aunque al rato todos, ya no vamos a hablar de teléfonos inteligentes, todos van a ser, ¿no? Así como hoy no decimos, esta es mi computadora multimedia, pues ya todas son. O sea, en los 90 tener una computadora multimedia era... ¿no? Sí. Pero si nada más aventamos tecnología al patrimonio, no vamos a resolver los problemas graves. Doctor Gándara, muchísimas gracias por este tiempo y esta charla tan interesante sobre la difusión, la divulgación, sobre estos repositorios digitales. ¿Se encuentra alguna bibliografía? Nosotros conocemos este material que usted ha publicado. Nos quisiera compartir dónde nuestro público pudiera escuchar o leer algo más en torno a estos temas. Somos miembros de una cosa que se llama Red Temática CONACYT, INA, y lleva por nombre Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio. Acabamos de publicar un libro de la red que contiene algunos ejemplos de lo que está haciéndose en el instituto, y se consigue ya, o se va a conseguir en días, en una semana, un par de semanas, gratuito en la red. Magnífico. Entonces, si ustedes buscan Red CONACYT INA Tecnologías para la Difusión del Patrimonio Cultural, ahí van a encontrar un articulito mío sobre difusión y divulgación, y una buena como síntesis de qué medios son los que debemos emplear y cómo, ¿no? Además de ejemplos concretos de trabajos mexicanos. En el último minuto, y dado que estamos en Radio INA, sí,
estas nuevas tecnologías de pronto parece como que no miraran a la radio, como que la radio ya se quedó en una época, se hace de una cierta manera y ya, y ahora se sube a internet. Pero, ¿usted qué opina de la radio? Yo en el 96 dije algo que casi me matan. Y era que el radio tradicional iba a entrar en problemas si no se daba cuenta que estaba la posibilidad del radio en internet, ¿no? Que además se saltaba el tener que tener una licencia para crear una estación de radio, ¿no? No era necesario estar presente en la transmisión porque se archivan como las de ustedes, cualquiera puede acceder a ellos. O sea, las 8,000 ventajas del radio digital en 1996. Sí. Y un panel en donde había gente que trabajaba en estaciones análogas de radio y que se ofendieron mucho. Yo creo que más bien tendríamos que, por ejemplo, los arqueólogos aprender a usar el radio. ¿Cuáles son las convenciones del medio? ¿No? Sí. Para usarlo bien. Hay que reaprender estrategias y técnicas, y ha sido un placer platicar con el doctor Manuel Gándara esta mañana aquí en Radio INA. Así es, Rita Abreu, José Ángel Domínguez, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Manuel Gándara. Ha sido un placer, doctor. Gracias. Estar con ustedes también, Rita, José, gracias. Gracias también a nuestros escuchas por su atención, y ahora que los medios son interactivos, dejen sus mensajes también aquí en Radio INA. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.